Muy feliz noche tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac, que hoy se ha reunido para hacer la lectura de esta trecena. Así que venimos con mucha garra porque es la trecena C o Celot, que bueno, corresponde al rumbo del norte y es nuestro programa número 47 de trecena. Así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes estas imágenes maravillosas que el Tlacuilo nos ha recreado y además, pues recuerden que estas imágenes van a hacer un llamado personal porque cada uno trae una información y al ver estas imágenes esa información se revela, se detona, como nos gusta decir a nosotros. Así que, bueno, pues sean ustedes muy bienvenidos a esta lectura de la trecena SEO Celot, que es la segunda de esta cuenta que no tiene mucho. Iniciamos. Quiero darle la bienvenida a los que nos estén viendo ya por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube y a mis compañeros que ya están aquí listos para esta lectura. ¿Qué tal, Rolando? Feliz noche. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Lili, feliz noche, contentísimo de estar en esta lectura de la trecena Seo Celotl, segunda trecena del Tonalpowali, emocionado, pues aquí ya listos para dar arranque a esta lectura. Excelente. Y bueno, pues ya nuestro tlacuilo está listo y le cedemos la palabra y le agradecemos sus imágenes. Adelante, tlacuilo. Eres bienvenido. Gracias, Lili. Igualmente, buenas noches para todos. También le dar la bienvenida a María Lilia y a Magda que nos acompañan aquí en la sala de Zoom directamente. Y a todos los que nos están viendo ya, están conectados ya en el Facebook Live. También sean todos bienvenidos en esta noche. Y vamos a tener un programa hoy que es el número 47 dentro de los programas de inicio de trecena que vamos haciendo en vivo. Y bueno, pues en este caso estamos ya entrando a la segunda trecena del Toro del Powali, que pronto se ha terminado la primera. Y bueno, pues hoy en la mañana estuvimos precisamente comentando los detalles con los que cerramos la coordenada que cierra la trecena. Y bueno, pues exactamente como siempre lo estamos haciendo, al final de una trecena tenemos el inicio de la siguiente. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a leer la trecena Seo Celot, que como ya pueden observar, pues está regida por el señor Quetzalcóatl, nada más y nada menos. Uno de los númenes más importantes y también yo diría que el más conocido junto con Tlaloc, son los más conocidos, este, pero curiosamente iconográficamente menos conocido, porque siempre nos representan a la serpiente, a Quetzalcóatl como una serpiente con plumas, y bueno, pues el número en realidad se le da poca, pues se le ha dado poca difusión a la imagen, al menos en la imagen como aparece en los documentos mixtecos o en estos del centro del país, y casi siempre lo vemos pues representado como en la forma en la que lo hacían los dibujantes y los ilustradores de la época colonial, y es poco conocida la efigie de Quetzalcóatl, tal cual estamos viendo en este momento aquí. Esta es la verdadera forma que aparece Quetzalcóatl. La trecena es la segunda del Toanpowali y se llama C o Cel. ¿Por qué? Porque el ocelote está puesto en la primera casilla, en la primera posición dentro de este periodo temporal, que es el más importante del Toanpowali. Así que ese es el nombre que va a llevar todo el periodo trecenal. Y la imagen que vamos a describir el día de hoy, la que vamos a dedicar al programa, pues está, digamos, es están contenidos allí los datos principales que afectan la lectura de cada una de las de cada uno de los tonalting de manera individual. Es decir, cada uno de los tonalting va a tener su propia lectura, su propia interpretación, sus propios acompañantes, pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta es a qué trecena pertenece y por eso es tan importante que tengamos los datos necesarios para poder sopesar lo que tiene que ver con la imagen que vamos a describir y sobre todo con el número que rige a esta trecena, que bueno, como ya lo mencionamos, es Quetzalcóatl. Bien, pues vamos entonces a platicar acerca de los elementos que componen la imagen. Hay muchos elementos, como pueden observar, pero es peculiar el hecho de que siempre tenemos en el pali, es decir, en el asiento, esta especie de trono, silla especial,
en la que se asientan los grandes señores, se asientan los regentes, los patronos, en todo momento. Así que siempre que vemos a alguien sentado allí, significa que ese es el patrono, ese es el regente, y en esta ocasión, bueno, pues no tiene de alguna manera competencia. En otras escenas vemos cómo hay otro elemento de igual tamaño en el extremo opuesto de la escena, equilibrando el patronazgo, y en ocasiones son otros números que también se suman a las cualidades del principal para dar una corregencia. En este caso, el único regente de la trecena es precisamente el señor Quetzalcóatl. Vamos a comenzar a describir los elementos y en primer lugar, bueno, pues describir al señor Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, así como lo vemos aquí, es como aparece en los documentos del centro de México, conocidos como los Amoxtli, los Tonalama o los códices adivinatorios, y aparece de la misma manera en los códices mixtecos, porque sabemos que esos documentos mixtecos precisamente pues provienen de una tradición que es la que precisamente toman todos los demás pueblos de los alrededores, entre ellos también los del centro de México, eh, para precisamente definir o más bien mostrar, evidenciar un estilo que llegó mucho más allá de las propias fronteras de lo que se conoce como la Mixteca. Así es como aparece Quetzalcóatl, su piel toda está pintada de color negro, vean, todo su cuerpo está pintado de negro excepto sus manos, y en la cara lleva un maquillaje muy particular, que tiene descubierta la parte que corresponde a la nariz, la parte frontal, ¿sí? Una franja amarilla, y digo franja amarilla porque es más bien la piel que está mostrándose la piel del personaje, y el resto de la cara, los dos flancos de la cara, los dos lados, los tiene pintados de negro igual que en su cuerpo, y la boca está pintada toda de color rojo junto con el mentón. Este, digamos que es el maquillaje típico del Quetzalcóatl que aparece en estos documentos, y de igual manera aparece representado en los documentos mixtecos. Es interesante porque Quetzalcóatl representa muchas cosas. En primer lugar, es el sacerdote arquetípico. Todas las aptitudes y características de lo que se podía llamar el sacerdocio o los oficiantes, todos los que llevaban a cabo ese tipo de labores, precisamente tienen como arquetipo a Quetzalcóatl. Él es el que precisamente nos da ese arquetipo, y es interesante porque también de alguna manera él es el que nos trae el elemento o nos presenta aquí en su tocado a la lesna de hueso y a la espina de maguey, dos elementos que no solamente aparecen asociados a Quetzalcóatl, pero al estar eh, aso- eh, relacionado con los sacerdotes, como lo acabo de mencionar, bueno, pues cobran una importancia mayor el hecho de que estén ahí estos dos elementos que son parte de lo que la ritualidad de estos personajes van a llevar a cabo, y también uno de los elementos más presentes a lo largo del Tonalama y que nos van a servir también como símbolo del autosacrificio y del esfuerzo que el ser humano lleva a cabo en cada momento de su vida cuando precisamente se dispone pues, a entregar su tona, a entregar su tiempo, su vida, su cuerpo, su esfuerzo en consecución de algún objetivo, con algún trabajo o en alguna cuestión. Quetzalcóatl nos va a presentar precisamente la lisna de hueso y la espina de maguey, y si recuerdan en la imagen, en la primera imagen mántica que arrancó el Tonalpohualli, la primerita de todas, tenemos precisamente a un sacerdote con las características de Quetzalcóatl, presentándonos en sus manos la lesna de hueso y la espina de maguey, y en la otra mano el copal chiquipilli, los elementos del ritual, los elementos de los sacerdotes. Bien, otro elemento que también está muy relacionado a Quetzalcóatl es el elemento de la Xitalcoyuqui que vemos acá. En ocasiones lo vemos portando en esta parte de aquí como una especie de banda que cubre su frente. En este caso lo vemos como parte de su tocado, ¿sí? Y además estamos viendo a un par de serpientes que se entrelazan aquí encima de su cabeza de manera muy interesante y muy peculiar de esta imagen en particular. También los elementos que siempre también nos van a hacer reconocer a Quetzalcóatl, donde quiera que lo veamos, es, por ejemplo, este arete tan especial de concha, con esta forma como de gancho, que también comparte junto con otros personajes que están asociados también a él. Y lo mismo sucede con el
Ejecacóscatl, que es este collar precisamente que representa al planeta Venus, porque Quetzalcóatl también simboliza, está íntimamente relacionado con todo lo que tiene que ver con el planeta Venus. Muchas de las advocaciones de Quetzalcóatl, y ahorita lo vamos a ver más adelante en otras imágenes, precisamente están asociados a todas las temáticas alrededor del planeta Venus, no solamente desde el punto de vista astronómico y científico, sino también desde un punto de vista metafórico y, por supuesto, humano. Ya que Quetzalcóatl, recordemos que es no solamente el sacerdote arquetípico, sino que es quien en los mitos eh, tiene la responsabilidad de crear a la humanidad. La humanidad del quinto sol, una vez que el quinto sol ya estaba puesto en su lugar para comenzar una nueva era con unos nuevos ciclos, Quetzalcóatl crea a la humanidad que va a habitar y que va a aprovechar precisamente esa quinta época, esa quinta era cosmogónica. Entonces Quetzalcóatl le otorga a la humanidad no solamente la vida, porque él mismo, parte de su ser, lo pone como ingrediente para que se cree la masa con la que se crea el ser humano, sino que además le otorga todas las capacidades, la inteligencia, el discernimiento y las herramientas tecnológicas y de sabiduría para que el ser humano de esa quinta humanidad precisamente pueda sacarle provecho a todo el conocimiento que también él le otorga. ¿Sí? Él les entrega, entre muchas cosas que le entrega al ser humano de esa quinta humanidad, es el maíz, un lado, la capacidad del conocimiento del tiempo y el espacio a través de la cuenta del Wali y también la capacidad de escribir a través de imágenes. Así que en ese sentido también representa todas esas cualidades que tiene el ser humano y que lo separan de alguna manera, o más bien que lo ponen en un lugar privilegiado en relación con los demás animales. En ese sentido, todo ello le es otorgado por Quetzalcóatl. Y aquí en la imagen que vemos exactamente, pareciera que la imagen nos está precisamente develando esa idea, porque vemos cómo Quetzalcóatl con sus manos pareciera estar como otorgando, como entregando de alguna manera. Y lo primero que vemos ahí es un atado de flechas, ¿sí? Sabemos que están asociados pues, al guerrero, ¿no? A la cuestión de la guerra, la actividad guerrera. Pero de manera muy peculiar, en el otro extremo de la otra mitad del formato, vemos a un ser humano en medio de cuatro elementos. Un acomodo muy peculiar, como si el ser humano estuviera en el centro de todas esas cosas que lo están rodeando y que por ende también, pues, evidentemente, él al estar en el centro, en él se concentra todo lo que está a su alrededor. La forma tan peculiar como están acomodados los elementos nos lleva a pensar eso, ya que sabemos que los tlacuiloque de la antigüedad, pues eran muy cuidadosos acerca de dónde colocaban cada cosa, porque los contextos y de la forma en la que se relacionan los elementos están colocados en la imagen, pues nos hablan precisamente de mucho de lo que la imagen nos dice, está puesto precisamente a través de esa configuración, de esos acomodos, de ese diseño tan especial. Vemos, además de las flechas que tiene Quetzalcóatl, cuatro elementos que rodean al ser humano. Uno, yo los voy a tomar en cuenta como uno solo por la cercanía que tiene este chalchihuite, esta cuenta de jade, está asociado directamente a esta casita. Yo diría que este es un elemento. Este otro elemento que representa a la noche y al día, ¿sí? El cielo nocturno y el sol, representando al día, evidentemente. Un, un, un conjunto de elementos que también tienen que ver con el guerrero, con la guerra, y una ofrenda, una vasija con una ofrenda. Entonces, vamos a suponer que todos son estos los elementos que Quetzalcóatl le entrega al ser humano. El ser humano está en medio justamente. Y de manera muy particular, vamos a poner atención en cómo tiene configurada la mano este personaje. Pareciera estar colocándolo frente a sus ojos, como en una especie de posición que sabemos que tenían los astrónomos para poder precisamente seccionar de alguna manera, crear con sus manos un espacio de división del espacio del cielo para poderlo observar. Y es curioso porque parece estar observando hacia esta casita donde precisamente
está la oscuridad allí dentro. Sabemos que existían estos espacios donde precisamente estaba en la oscuridad dentro de esos lugares, de estas construcciones, y donde también sabemos que se llevaban a cabo cierto tipo de ritualidad que tenía que ver precisamente con el aislamiento y con la oscuridad total, porque seguramente dentro de ellas se llevaban a cabo rituales muy específicos, también con una intención pues de concentración y de seguramente de abstracción de todo lo que está en el mundo exterior, precisamente para poder llevar a cabo un montón de situaciones que seguramente llevaban a estos personajes que entraban en esos lugares a estados alterados o estados especiales donde podían ellos justamente trabajar alguna de las cuestiones que particularmente hacían al estar en estos lugares. Eh, por otro lado, tenemos también el hecho de que está la noche y el día aquí presentes, y bueno, pues eso de entrada nos recuerda los ciclos, nos recuerda el conocimiento de los cielos, es decir, la observación directa de los días, de los ciclos, del sol, de la luna, de las estrellas, todo ello como parte también de lo que Quetzalcóatl le otorga como conocimiento a la humanidad, ya que precisamente, al parecer, y según lo que cuentan varios de los mitos y muchas de las tradiciones, los personajes, eh, ese conocimiento viene de mucho más atrás, ¿sí? Y le fue otorgado de alguna manera ya avanzado hasta cierto punto a la humanidad del quinto sol. Quiere decir que desde tiempos muy remotos, desde tiempos anteriores a lo que se conoce como la época del quinto sol, por decirlo de alguna manera, ya venía desarrollándose este conocimiento. Y entonces, bueno, pues en esta quinta humanidad, Quetzalcóatl es quien le otorga ya los datos, ¿sí? Para poder conocer el cielo y continuar su estudio. Hay dos personajes arquetípicos que representan a la humanidad, que son Oxomoquis y Pactonal, a los cuales precisamente Quetzalcóatl les entrega como representantes, hombre y mujer, del ser humano de esa época, les entrega todos estos conocimientos y todos estos dones. En la parte de abajo vemos a las flechas, estas flechas y este adorno como si fuera una especie de joya o de un adorno de concha, ¿sí? Donde está precisamente la actividad del guerrero, la actividad guerrera. Y al estar también presentes las flechas atadas, pues esto nos recuerda también la unión que tiene que ver con los guerreros. Hemos comentado en varias ocasiones cómo un solo carrizo, una sola flecha, pues sí, tiene mucho poder, es muy certera, es muy útil y muy eficiente pues para lo que fue creada. Sin embargo, es susceptible de romperse. Sin embargo, cuando ya vemos a un atado de flechas, este atado le otorga poder a estas flechas. Ya es imposible que podamos romper y destruir la unión de esos elementos. Así que metafóricamente también ahí se nos habla de una actitud guerrera que seguramente también tiene mucho que ver con todo lo que se trabaja y lo que Quetzalcóatl representa. También no solamente representa al sacerdote arquetípico, sino también representa el culmen de la humanidad. Vamos a decirlo así, es como sí, el arquetipo del ser humano más avanzado, en su máxima expresión, en su estado ideal del ser humano, de conocimiento, de plenitud, de salud y de todo esto, bueno, también está representado por Quetzalcóatl. Y delante de él, abajito del personaje que vemos acá, vemos una ofrenda, vemos una vasija con una ofrenda, hay unos elementos ahí interesantes, hay una especie de un tocado, está conformado por plumas de quetzal, y hay unas varitas seguramente de ocote, y también vemos ahí una joya colocada en esa ofrenda, recordándonos cómo la ritualidad y la ofrenda son partes o elementos esenciales de todo esto que Quetzalcóatl nos otorga, no solamente los conocimientos y los dones, sino también instrucciones y actitudes para poder precisamente sacarle el máximo provecho a todos esos dones que se nos ha otorgado. Y bueno, pues hasta aquí la descripción a grandes rasgos de lo que vemos en la imagen. Y ahora me gustaría pues continuar invitando a mis compañeros Rolando y Yuli a que nos hagan precisamente algunos comentarios antes de pasar a otras imágenes que nos van a reforzar
toda la información que vamos a compartir. Quetzalcóatl, que es comúnmente identificado como un numen del Tlahuistlampa, viene a hacerse presente en esta trecena del Mictlampa, lo cual la hace muy especial y sobre todo pienso que conjunta elementos que nos van a hacer mucha falta en esta trecena que viene. Por un lado, nosotros llegamos a esta trecena viniendo de ese arranque en donde tuvimos ese aprovechamiento energético tan importante. Ese fue el principio creador que tuvimos en la primera trecena. Ahora en esta segunda trecena nos presentamos encarnándonos, porque recuerden que todos estos númenes tienen mucho que ver con aquello que nosotros mismos representamos como seres humanos. Por eso esta dualidad que tengo a mis espaldas es importantísima, porque por una parte está Quetzalcóatl reflejando conocimiento, reflejando sabiduría, dedicación al conocimiento y al trabajo. Pero también está la otra parte que es muy importante en el ser humano, que representa Tezcatlipoca, y que es la parte guerrera, ¿sí? La parte del carácter, del temple, del combate, con respecto a la vida, sobre todo, y también todo aquello que tiene que ver con el conocimiento profundo del ser humano, el conocimiento hacia adentro, el conocimiento interior. Hoy de alguna forma me parece que también está muy presente esta dualidad, incluso al colocarse como el primer tonali, imagínense, de esta trecena, Seo Celotl, un glifo y un tonali que podríamos decir que está totalmente vinculado con Tezcatlipoca, pero es una trecena que está respaldada por un numen que viene directamente de Tlahuistlampa. Y precisamente le está vinculada a Tlahuistlampa por su vínculo con Venus, porque Venus es 100% de Tlahuistlampa. Y si ustedes quieren, el otro Venus es Iguatlampa. Por eso es que Quetzalcóatl pareciera que pertenece más allí. Sin embargo, tenemos a Hecatl que está dentro del el mismo, dentro de este mismo rumbo, dentro del Mictlampa, y que además en esta misma trecena vamos a tener un tonali muy específico, yo creo que uno de los más importantes de todo el Tonalpohualli, en el cual la manifestación de Quetzalcóatl no tiene comparación, porque casi lo vamos a ver por triplicado en una sola coordenada, como regente de número, como el Hecatl, Quetzalcóatl, regente de glifo, y también lo vamos a ver como el regente de trecena, así que lo vamos a tener por triplicado. Ahora, hay algo que a mí siempre me gusta del tocado de Quetzalcóatl, es mi parte favorita del tocado de Quetzalcóatl, y es lo que tiene que ver con esta imagen que tanto me fascina, que es la imagen primigenia, la imagen de la lámina número 2930, la imagen 30, ¿sí? Si ustedes observan, aquí tenemos, espero que lo enfoque, ahí está. Si ustedes observan, tenemos la negrura, ¿sí? Cruzada por unas líneas rojas y hay ahí ojos estelares. Esta imagen es una imagen de creación, es la dupla femenina de esa imagen de creación que componen las láminas 29 y 30 de la Moshel Gorgia. Bueno, pues recordemos que precisamente el tocado de Quetzalcóatl, lo que tiene en la cabeza, lo que ustedes pueden ver en la parte que está rematando la parte trasera del tocado, es precisamente una representación de ese evento donde la oscuridad fue rasgada por el tono, fue rasgada por la luz. De alguna forma, esto lo que nos está indicando precisamente es que la sabiduría, el conocimiento y la depuración es lo que hace posible, exactamente ahí está, es lo que hace posible precisamente que se rasgue la oscuridad, la amplitud, lo desconocido, y la luz puede atravesarlo. La luz somos precisamente nosotros, porque nosotros somos precisamente el Tona. Esta acción requiere, obviamente, una gran fuerza de voluntad. Si ustedes se dan cuenta, Quetzalcóatl viene cargado de un montón de elementos. Trae la espina de maguey, trae la lesna de hueso, todo ese paquete que está representando este gráfico, esta propuesta gráfica de un numen, lo que nos está diciendo es todo lo que debe acompañarnos y nosotros vamos a emular a ese numen, todo lo que nosotros debemos traer con nosotros precisamente es eso, ¿no? Ese entendimiento en la cabeza de nuestra capacidad para hacer luz en la oscuridad. También la capacidad de doblegar cualquier resistencia que podamos tener al conocimiento, porque Quetzalcóatl es precisamente el conocimiento. Ya lo platicábamos hoy en la mañana en el programa, pero hoy se hace mucho más enfático entender que para que el conocimiento pueda llegar hay que arrasar con el conocimiento que ya está establecido.
¿no? Y por eso entendíamos que parte de ese conocimiento se refuerza con el ritual, ¿no? El ritual precisamente lo que haces es probar y poner como la ofrenda que está ahí en la parte inferior, poner algo que tú haces, ¿no? Todos tenemos alguna parte que nos llama hacia el arte, y si no, hay que buscarla. Es importantísimo. Quizá el único elemento que nos queda en el presente, que nos vincule con esas partes profundas del ser, es el arte. Entonces nos toca cultivar un arte que nos guste, que nos interese, no con fines de convertirnos en famosas estrellas de este arte. Para eso hay gente que se dedica a eso. Estamos hablando de una situación íntima, de una ceremonia íntima en la cual nosotros vamos a reflejar esa capacidad humana que tenemos y que nos da Quetzalcóatl para depurarnos, ¿no? Entonces, por eso es que él trae todos estos elementos ahí. Y además, vean ustedes, con el Ejecacózcatl también lo que nos está enfatizando es la necesidad de que nosotros conozcamos no solamente los ciclos, sino también la narrativa que está implícita en los ciclos. Porque no solamente es contar días, contar tiempos y contar lo que va pasando, sino es ser capaces de identificar la irradiación de tona que está ante nosotros. Si nosotros no podemos ver esa irradiación de tona, estamos ciegos en el mundo. Hoy precisamente traíamos a Iztacoliuqui como guerrero, traía los ojos tapados, claro, porque si no eres capaz de percibir con todo tu ser la irradiación de tona que hay a tu alrededor, pues entonces no estás viendo, estás completamente ciego. Es precisamente lo que en Castaneda se le conoce como ver, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante también es que aquí Quetzalcóatl nos está poniendo, se dan cuenta, sus manos son claramente, nos está poniendo pertrechos de guerra. Quiere decir que sí hay una profunda conciencia de que estamos en una trecena que corresponde a esa clase de valores. Fíjense, mañana comenzamos ya Seocelotl. Pasado mañana tenemos Omecuautli. O sea, tenemos dos tonalis totalmente guerreros para arrancar esta trecena y venimos de nuestra super recarga de energía, ¿no? Hoy todavía, si no cargaron energía, hoy todavía nos quedan unas horas para cargarla, pero la vamos a requerir. ¿Por qué? Por la clase de trabajo que vamos a hacer en esta trecena. Si ustedes observan, a mí me gusta mucho también ese detalle de la mano del personaje que está ahí, ¿no? Fíjense nada más, él está ante el oficiante, ante el máximo oficiante de todos, que le está presentando el reto y está poniendo ahí unos elementos muy claros, ¿no? En este caso, siempre a mí me hace pensar esta gran flor que tiene en la cabeza, ¿no? Tienes que llegar ya con un pensamiento trabajado de una trecena. Y además él está en la búsqueda de ese ojo estelar que está en medio de esa casa oscura. Ese ojo estelar yo creo que es algo que se observa, por ejemplo, en determinadas experiencias oníricas, a lo mejor a alguno de ustedes les ha pasado. En las experiencias oníricas suele ocurrir que cuando llegas al punto de conciencia de la experiencia onírica, de que estás en la experiencia onírica, y entonces te entra al principio como un regodeo de decir, wow, lo logré, ¿no? Pero después te empieza también a entrar una conciencia de decir, de darte cuenta de lo inútil que es a veces perder la cabeza y perder el tona en cosas que no tienen mucho sentido, y entonces aparece ese brillo, es una estrella que sale como del pecho, como del interior, ¿no? Esa luz. Para mí tiene también eso, ¿no? Ese dejo de entender esa luz verdadera que está en el ser humano, que parece como una metáfora, pero también cuando se experimenta con determinadas plantas, también suele aparecer esa luz, esa irradiación, que precisamente lo que provoca es una risa, ¿no? Es decir, una risa y provoca la ironía porque te das cuenta de que todo eso que te preocupa en la vida no debería ser quizá lo que más te preocupe. Entonces, primero está esa observación de hacia lo que vas a entrar a la casa, vas a entrar a esa bóveda, a esa oscuridad. Vamos a empezar en Seocelotl, no perdamos de vista eso. Y en Seocelotl está Tlazolteotl, la madre arquetípica. Y la vinculación directa entre Ocelotl y Tlazolteotl ya la hemos platicado muchas veces, y en este caso lo muy interesante es que esta casa nos propone otra vez, como siempre, la recapitulación de esa vuelta al origen, a nuestro propio origen, al momento de ser engendrados, al momento de nuestro desarrollo. El problema con esa memoria es que precisamente no es una memoria que podamos recordar, como recuerdas el día de la semana pasada en que fuiste a trabajar. No puedes recordarlo de esa manera. Tienes que recordarlo de dos formas. Una, a través de un gran trabajo de recapitulación en este mundo, pero también la otra, indiscutiblemente, es a través del mundo onírico. Muchas de las imágenes que te lanza el mundo onírico, recuerda que en el mundo onírico hay que separar la trama, lo que tú estás viendo, que está invadido, puede ser por las películas, por muchas cosas. Tienes que separar la trama, y una vez que separas la trama,
lo que percibes, la emotividad de lo que estás percibiendo, eso es precisamente lo que se te está revelando, ¿no? Ahora, al ritual de ir a la casa oscura, tienes que ir con una ofrenda. Por eso hablaba yo de poner poner en la ofrenda algo que tú haces, ¿no? Imagínense, simplemente, si hoy se tomaran para hacer un ritual de 5 minutos y escogen un poema, ¿no? Si yo tuviera que escoger un poema hoy, probablemente escogería el poema Doble del Lago Edén de eh, Federico García Lorca, y lo leería con voz alta, porque es un poema que me provoca una enorme emotividad, ¿no? De entregar algo que verdaderamente sea significativo. Y mañana otra vez, y pasado mañana otra vez, y comienzas a hacerlo todos los días, estoy seguro que vas a comenzar a experimentar cambios, ¿no? Y eso es precisamente para lo que se nos está proponiendo todos estos elementos y que nos viene insistiendo Tonacatecutli desde la trecena anterior y que hoy el señor Quetzalcóatl nos lo pone de manifiesto una vez más. Y un elemento que a mí me gusta unir en estas dos partes es precisamente el unir el atado de flechas, las flechas con el día y la noche. Eso quiere decir ser guerreros en el día, ser guerreros en la noche. Y esa idea me gusta mucho para esta trecena. Vamos a ir a Mictlán, vamos a hacer mucho Mictlampa en esta trecena, pero también hay mucho que hacer ahí afuera, ahí en la calle, ahí con todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, para mí, todo esto tiene una visión muy completa. El guerrero viene aquí, se dan cuenta, prácticamente desnudo, con la flor en la cabeza, y viene a este ritual. Viene listo, viene con la disposición de hacerlo. Creo que es entonces la propuesta que se nos está haciendo con esta imagen, porque nos esperan unos tonales, ya los comentaremos más adelante, unos tonales muy interesantes para hacer todo esto que se nos está proponiendo en la imagen de 300. Así es, Quetzalcóatl está en esta trecena pues en su versión de lujo, porque viene muy ataviado, muy precioso, adornado. Y bueno, pues incluso trae su mashklat, lo trae ocelotado, ¿no? Entonces ahí nos está recordando que el guerrero es el que tiene que aprender a decodificar todo el entorno que tiene. Y para ello, bueno, trabajamos una trecena, el cuerpo, el tona, la anterior, y en esta vamos a trabajar el intelecto. Vamos a ser esos guerreros que van más allá, que se atreven a ir a esa parte oscura, ¿no? Por eso el Cali que vemos, pues está de noche, porque tenemos que hacer esa introspección, ese viaje hacia adentro. Este hombre que aparece aquí con esa flor tan grande, porque es una flor muy grande, normalmente traen flores, pero no de ese tamaño. Entonces nos quiere decir que el pensamiento va a ser florido y tenemos que abrir bien los ojos, ¿no? Cuando estemos despiertos. Tenemos muchas flechas, es decir, tenemos que saber hacia dónde queremos caminar. Es muy importante encontrar un sentido en la vida y saber hacia dónde queremos llegar. Siempre vamos a tener muchos sueños y algunos de nuestros sueños no se van a cumplir, pero el simple hecho de perseguir uno nos va a llevar hacia un nuevo horizonte, que es donde tenemos que aprender tantas cosas. Tenemos un chalchihuite ahí en medio. Bueno, vamos a ir a buscar ese chalchihuite. A lo mejor somos nosotros mismos el chalchihuite que se va a pulir, ¿no? Estamos invitados siempre a la ritualidad, al autosacrificio, al darnos con entusiasmo. Entusiasmo quiere decir con el Dios adentro. En la trecena anterior, recuerdo que teníamos a Osomatli de cabeza y en esta, a la que tenemos de cabeza es al Cali. Así que nos vamos a, a voltear a poner a lo mejor así nosotros de cabeza para poder comprender de qué se trata esta trecena, qué es lo que nos va a pedir Quetzalcóatl. Recuerden que pues él nos dio la cuenta que lo cuenta todo, él nos dio el maíz y él siempre está pendiente, nos dio su tona para que podamos, nuestro intelecto podamos aumentarlo. Llevemos ese conocimiento que vamos teniendo de la vida al plano de la sabiduría. Me gusta mucho ver así, a golpe de vista, los tonalting y ver cómo vamos a empezar siendo unos guerreros ocelotes, de esos que se acechan a sí mismos, y después vamos a salir en los huesos de esta trecena. Es decir, vamos a encontrar esa esencia divina que nos habita. Ese va a ser el trabajo. O sea, recuerden que cuando Quetzalcóatl fue al Mictlán, fue a traer los huesos, y los huesos son semillas corazón. Así que nosotros en este trabajo de esta trecena vamos a darnos cuenta cuáles son esas semillas que tenemos y que obviamente nos dio en la trecena anterior Tonacatecutli. Recuerden que traía una caja preciosa y esa la fuimos abriendo. Así que ahora es el turno para mí
del intelecto. Vamos a trabajar ese intelecto que tenemos, tanto de día como de noche. Me gusta mucho ese sol que tiene bueno, tenemos de un lado el sol y del otro lado la nocturnidad. Como bien dijo Rolando, vamos a estar yendo constantemente al Mictlán y vamos a estar reconociendo eso que nos habita, eso que está dentro de nuestro Cali. Vamos a ir en busca de ese ojo estelar. Me imagino, a lo mejor me lo voy a poner así como un tercer ojo para entender qué es lo que me pide Quetzalcóatl a mí en lo personal en esta trecena. Así que, bueno, pues vamos con todo el entusiasmo. Y miren que este hombrecito trae su collar así, no trae muchos adornos, pero trae un collar muy bonito de jade, y esa flor que trae ahí, acuérdense que la flor alude precisamente a ser creativo, a ir más allá, a mostrar lo grandioso que somos. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación y vamos todos con mucho gusto. Ahora analicemos los tonali, porque la verdad es que también están, que de verdad fascinantes. Adelante, Tlacuilo. Muchas gracias, Lili. Sí, ciertamente vamos a analizar también algunos tonales específicos que van a aparecer a lo largo de esta trecena. Y bueno, ya Rolando mencionó el primero de ellos, que es el que abre la trecena y que está asociado, pues no solamente a Tlazolteotl, sino también a el señor Tezcatlipoca. Pero antes de eso, vamos a analizar algunas otras imágenes para que reforcemos y veamos cómo estos motivos, estas temáticas y cómo existía un núcleo en la cultura de muchos de los pueblos que nos legaron sus imágenes y que bueno, pues ahí donde permea justamente todas esas similitudes que habían entre estos pueblos y cómo tenían un núcleo de pensamiento pues muy similar que constituía la base de la civilización. Vamos entonces a analizar ahora y vamos a ver cómo Quetzalcóatl, pues como lo mencioné al inicio, y creo que es uno de los temas principales cuando se habla de Quetzalcóatl, porque todo el mundo espera ver a la serpiente emplumada como la presentan en muchas de las imágenes, pues fantasiosas, yo diría, ¿no? Muy bonitas, sin duda, pero fantasiosas que se han creado en los últimos años y que, bueno, muestran más bien una especie como de dragón tipo chino, ¿no? Algo muy similar a eso, ¿no? Y si bien sí existen algunas representaciones de este tipo, lo cierto es que Quetzalcóatl como numen va a aparecer como ya lo mencionamos, así como está este aquí. Y también aquí vamos a ver otro detalle interesante, ya que en ocasiones vemos que se utiliza el nombre de Ejecatl Quetzalcóatl, ¿sí? Y vamos a ver que no siempre es así. Es Quetzalcóatl y cuando tiene la máscara del viento, que obviamente también está muy asociado a todo el complejo de conceptos que están asociados a Venus y a Quetzalcóatl, obviamente Ejecatl también tiene mucho que ver, el viento mismo. Y el viento está representado por la máscara, esta máscara de color rojo que vemos aquí abajo, está un poco deteriorada la imagen, pero alcanzamos a ver perfectamente que aquí está Ejecatl. Y es exactamente esta máscara la que está portando aquí Quetzalcóatl. Vemos como exactamente es el mismo Quetzalcóatl que acabamos de ver en la imagen de Trecena, pero aquí está también sentado en el Icpali, pero aquí está patrocinando no la Trecena, sino más bien al glifo Ejecatl, que es el segundo glifo dentro de la cuenta de los 20 glifos. Vale. Bien, cuando veamos a Quetzalcóatl con esta máscara colocada aquí, vean esta máscara de color rojo con un colmillito y la barba de color amarillo, es cuando lo vamos a nombrar como Ejecatl Quetzalcóatl. Resulta que ambos conceptos, si bien están relacionados de manera indisoluble, bueno, en ocasiones vamos a verlos a veces por separado y a veces unidos. Así que no en todos los casos es posible o no en todos los casos sería correcto desde mi particular punto de vista decirle siempre Hecatl Quetzalcóatl, ya que en ocasiones porta la máscara del viento y en otras ocasiones no. De hecho, hemos visto cómo la máscara del viento la portan muchos otros elementos, muchos otros seres, como bien lo mencionó Rolando hace rato, en esa imagen donde hay una escena muy extraordinaria, donde se ven precisamente un montón de flujos de energía, como serpientes nocturnas, a donde precisamente todos ellos portan la máscara del viento, representando a seres incorpóreos, seres, digamos,
espirituosos, espirituales o de alguna manera intangibles que están representados por la máscara del viento. Así que es una máscara que va a aparecer en muchos ámbitos, en muchos contextos, incluso en ocasiones, vamos a ver por ahí, está siendo portada por un mono, en ocasiones está siendo portada por Tezcatlipoca, también porta la máscara del viento, así que no siempre podemos decir que es Ejecatl Quetzalcóatl. Solamente como en el caso que presentamos aquí precisamente, es donde sí vamos a nombrarlo de esa manera. Y aquí hay una escena muy interesante porque también en la parte de arriba hay esta imagen que es muy, muy hermosa y que además nos muestra a una serpiente de coral. Parece que esta serpiente de coral lo vemos en los contextos representando la energía vital, la energía del tono, la energía sexual y creativa. Y está siendo flechada y otorgando una gran cantidad de tona, aludiendo precisamente al autosacrificio y aludiendo a todo eso que tiene que ver con la reciprocidad. Todo lo que se nos otorga también necesitamos dar algo a cambio. Ese esfuerzo, ese tiempo, esa energía, esa vitalidad que nosotros invertimos en cada esfuerzo, en cada cosa que realizamos, es parte de lo que precisamente nosotros entregamos como esfuerzo para lograr obtener algo en consecuencia. Y interesante porque esta serpiente, ¿sí? Apareciendo en la misma escena donde aparece este personaje, bueno, pues vemos que esta serpiente no solamente está siendo flechada y arrojando sangre, sangre preciosa, el agua preciosa, sino que también está emplumada. Este sí es una Quetzalcóatl, una serpiente adornada con plumas, una serpiente embellecida, porque en última instancia lo que el nombre de Quetzalcóatl significa es la serpiente preciosa, la serpiente que está adornada con las plumas del Quetzal y por lo tanto está siendo hermoseada, está siendo embellecida. La serpiente preciosa entonces aparece para reforzarnos la lectura y la interpretación de esta imagen a donde vemos a Quetzalcóatl portando la máscara de Hecate. Y si bien ya analizamos algunos de los elementos particulares, vean aquí tiene el collar de Venus, tiene el tocado que ya describimos anteriormente, tiene la Xicalcoliuqui aquí sí como una banda en su cabello, y el gorro cónico típico de Quetzalcóatl, y vean cómo también el maquillaje está presente, que lo describimos. Está su cara de color negro, la franja amarilla que descubre su nariz y la parte roja de su mentón y su boca, que en este caso pues prácticamente está siendo cubierta por otro elemento de color rojo que no es otra cosa que la famosa máscara del viento que representa a Ejecatl. Aquí vemos otra escena donde también es prácticamente la misma escena de la trecena que acabamos de analizar al principio del programa y que nos pues va a acompañar en todas las siguientes 13 Tonaltin, pero en su versión del Códice Vaticano. ¿Sí? Este documento prácticamente diríamos que pertenece al mismo tipo de documento que el Borgia, ya que prácticamente sección por sección es una copia no exacta del documento Borgia, por lo cual no podemos decir que sea la copia uno del otro, pero sí seguramente son la copia de otro documento o documentos originales de la misma tradición que consignaban la misma información, casi incluso en el mismo orden, ¿sí? Aquí lo único que cambia, además del tamaño y del estilo artístico, es también las dimensiones, lo cual este documento Vaticano es muy pequeñito y bueno, pues ahí podemos entender un poco lo errático o lo menos pulido del trazo, ya que además siendo un documento pues más manejable, un documento que se puede manejar perfectamente con las manos, seguramente es un documento que era más portátil y tenía otro tipo de uso. Sin embargo, tiene las mismas características, casi las mismas, perdón, secciones que tiene el Borgia, incluso casi en el mismo orden, ¿sí? No exactamente. Pero bueno, es interesante mencionar esto porque los mismos elementos que vemos en la imagen de Trecena, que estuvimos analizando anteriormente, ¿sí? Esos mismos elementos que acabamos de describir son los que componen también esta imagen. Vemos a Quetzalcóatl, también aquí vean cómo también en un estilo completamente distinto, pero que nos está aludiendo los mismos motivos y los mismos elementos gráficos. Vemos cómo tiene su tocado, ¿sí?
Vemos cómo tiene las dos serpientes entrelazadas también como parte de su el adorno en su cabeza. Aquí, por ejemplo, no están presentes la espina de maguey clavada en su tocado, pero sí vemos los demás elementos. Vemos su boca pintada de rojo, su nariz descubierta y de color, pues, el color de su piel, el resto de la cara pintada de negro, ¿sí? Las plumas de quetzal que tiene en su tocado, todo su cuerpo pintado de negro y sentado en el ipal. Indiscutiblemente, sí, es el señor Quetzalcóatl, porque la imagen es exactamente la misma, corresponde a la trecena Ceo-Celot. Aquí podemos ver en la esquina inferior derecha el elemento en la primera casilla de lectura del formato de esta lámina, donde, bueno, pues se nos revela que la trecena que estamos viendo es la C-Celot. También vemos la casita con la oscuridad ahí dentro, ¿sí? El Tlancalmecac, y curiosamente adornada con un espejo de obsidiana, ¿sí? Interesante dato, ya que precisamente cuando hablemos de Quetzalcóatl y hablemos de Tezcatlipoca, justamente pues son dualidad. Ellos en sí mismos, así como concepto, también son dualidad y representan uno el espejo del otro. Pero es interesante como en este lugar, dedicado precisamente a la oscuridad, que es allí donde entraban, como ya lo mencionamos, a ritualizar y a abstraerse del mundo exterior, es ahí donde seguramente podían también ver en su espejo, verse a sí mismos. Los estados meditativos, los estados introspectivos, que seguramente es el tipo de actividades, entre muchas otras, que llevaban dentro de esos lugares. Vemos los elementos de la flecha del adorno de concha también, ¿sí? Aquí las flechas que otorgaba Quetzalcóatl también en la parte de enfrente, que estaban así como entregándola con sus manos. Vemos la ofrenda, que también está compuesta por algunas varitas y algunos elementos muy parecidos a los de la imagen anterior. Y vemos también al hombrecito, ¿sí? Mostrándonos la misma posición. Está como genuflexo y con la mano frente a su cara, ¿sí? Es muy interesante. Aquí el único elemento que no aparece es el elemento de la noche y el día. Pero es curioso porque aquí aparece no solamente la casita, sino aparece el elemento extra del espejo de obsidiana. Finalmente, lo que podemos observar es cómo los mismos motivos se repiten en ambas imágenes y en todas las que prácticamente representaban. Seguramente habría cientos o tal vez miles de Amoshtin que representaban esta misma escena y todos ellos con más o menos elementos nos estaban hablando de los mismos temas, nos estaban transmitiendo la misma información. Quetzalcóatl es uno de los números más importantes. Ya dijimos que es el creador del ser humano, es el que le otorga todas las capacidades y cualidades que nos hacen ser animales tan especiales. Bueno, pues todo ello nos viene precisamente como un don que Quetzalcóatl le otorga a la humanidad. Aquí vemos junto también eh, a un personaje que está ligado directamente a Quetzalcóatl, que es Hécatl. Y vean cómo tiene muchos elementos pues prácticamente idénticos a los que conforman la imagen de Quetzalcóatl. Por eso decimos que también Hécatl Quetzalcóatl en ocasiones es correcto llamarlo así, pero en ocasiones vamos a ver solo a Hécatl y en ocasiones vamos a ver solo a Quetzalcóatl. No porque sean cuestiones totalmente distintas, sino porque estamos aspectando. Las imágenes nos muestran aspectos específicos que tenemos que atender en cada momento y en cada contexto. Y aquí vemos precisamente a Ejecatl, porque aquí sí toda su cara, fíjense cómo está cubierta completamente por la máscara del viento. Aquí no vemos al menos ninguno de los trazos, ninguna de las trazas de lo que compone la máscara o el maquillaje facial de Quetzalcóatl, excepto esta parte de su cara. Pero aquí sí toda su cara está cubierta por la máscara. Aquí sí se llama Ejecatl. Y aquí también vemos cómo comparte con Quetzalcóatl su gorro cónico, la banda de por acá, el tocado muy similar, sobre todo también el Ejecacóscat, este collar que representa a Venus, y que, bueno, pues eso también lo convierte en un emblema que asocia simbólicamente a muchos números que en última instancia pues están todos ellos asociados con Quetzalcóatl y todos ellos corresponden precisamente al complejo de lo que viene siendo también el tema de Venus, ¿sí? Como el planeta Venus, todo este tema que sabemos que es muy sumamente importante y relevante
para lo que tiene que ver con el número 13, con las cuentas espaciotemporales, etcétera, etcétera. Y sin duda uno de los datos más relevantes para comprender todo el conocimiento que tenían los antiguos mexicanos acerca de los planetas y de los ciclos de la naturaleza y cómo se armonizaban entre sí. Aquí vemos a Ejecatl llevando a cabo una labor muy particular que le está punzando los ojos a este recién nacido en la sección, en la serie calendárica que conocemos como la de los nacimientos. Y también, pues no dejar de mencionar que está aquí presente tres elementos que nos hablan de sacrificio y de penitencia o de esfuerzo, ¿sí? De una labor pues, ritual, ¿sí? Vemos la espina de maguey, la desna de hueso y el tecpatl, los tres elementos del sacrificio colocados allí en medio de lo que es el nezahuali, ¿no? Recuerda que donde se delimitaba el espacio donde estaba llevando a cabo un ritual específico. Todo ello nos habla precisamente de el autosacrificio, de la capacidad de otorgar nuestro esfuerzo para conseguir y para pulir nuestra personalidad y nuestro carácter, que es lo que siempre nos marca Tonalpohualli. Aquí vemos, por cierto, ahorita que Lili comentaba los tonaltin especiales que vamos a comentar, este es uno de ellos, y vamos a ver, me voy a regresar tantito a la imagen de la trecena, vemos cómo en la media esquina, en la posición número 9, ¿sí? Chignahui Ejecatl, en la posición 9 está Ejecatl. Bueno, ya dijimos todas las asociaciones que hay entre el viento, Hecatl, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo en el mundo mixteco, el personaje que tiene los atributos de Quetzalcóatl, vean, su nariz amarilla, su cara, boca y su mentón pintado de color rojo, sus barbas, toda su piel de color. O sea, prácticamente lo que estamos viendo aquí es de lo que podríamos llamar Quetzalcóatl, solamente que lo estamos viendo en el mundo mixteco. Aquí se llama Sha'ntauchi. Sha'ntachi. Es el señor nueve viento. Vean, cómo el tonali que está precisamente en esta trecena, patrocinada por nuestro hermoso Quetzalcóatl, tiene dentro de sí la coordenada que le da nombre al Quetzalcóatl mixteco, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Sha'ntachi. Aquí está el señor nueve viento y aquí pues no nos podemos equivocar el hecho de que está aquí la máscara del viento como glifo y los 9 puntitos, ¿sí? Para significar precisamente el nombre del personaje. Hay toda una serie en la lámina 32 del documento Vindobonensis, ¿sí? El Códice de Viena, que es mixteco, donde precisamente se ven todas las advocaciones o las labores o los temas que patrocina justamente este señor Nueve Vientos, el señor mixteco que, insisto, es la versión mixteca del señor Quetzalcóatl. Pero como dije al inicio, vean cómo los elementos gráficos, las características iconográficas, pues van más allá de las culturas, van más allá de las lenguas y se representan prácticamente del mismo modo en varias culturas, en varios pueblos. Aquí vemos al señor Nueve Viento encendiendo un fuego. ¿Sí? Y vemos también aquí una tabla muy interesante que nos recuerda al glifo Olin. ¿Sí? Aquí también, en el documento Vindobonensis, también, pero en la lámina 47, el gobernante mixteco Nueve Viento Cosao, como Quetzalcóatl, cargando el cielo. Este es otro nombre que también recibe en mixteco, ¿sí? Y aquí vemos al mismo personaje, vean cómo tiene su máscara del viento, ¿sí? Su gorro cónico, todos los elementos que venimos describiendo. Aquí tiene su collar, no exactamente configurado de esta manera, pero también es un collar de caracol, que representa exactamente lo mismo, pero todos los demás elementos, como podemos observar, prácticamente son exactamente los mismos. Y aquí vemos cerquita de él el nombre nuevamente de Nueve Viento, en un tonali Ome Olin de un año 8 pedernal, 8 tecla. ¿Sí? Muy interesante. Entonces, aquí está cargando el cielo el señor Nueve Viento en el documento
conocido como Códice Lundobonensis, también mixteco, extraordinario, colorido y muy, muy hermoso. Les recomiendo mucho que lo observen y lo estudien, es muy interesante. Aquí otra imagen de Hécatl, también este sí corresponde al Borgia, y vean cómo de nueva cuenta todos los elementos que venimos describiendo. Hay variantes, hay variedades estilísticas, de repente se nota que fueron otras manos las que lo dibujaron, a pesar de que es el mismo documento, pero prácticamente todos los elementos que vamos describiendo los vamos a poder reconocer en todas las versiones. Y aquí también vemos al señor Hécatl portando la espina de maguey, portando la lesna de hueso, portando el copal chiquipili, que son los elementos de la ritualidad y el autosacrificio, su tocado, su banda, su gorro cónico, el collar de Venus y también la máscara del viento como el elemento principal para reconocer a esta aspectación de Quetzalcóatl que es el Hécatl. ¿Hasta aquí algún comentario, Lili? Rolando, antes de continuar. Seguro. Creo que toda este gran viaje que hemos hecho por diferentes imágenes de Quetzalcóatl, creo que nos deben dejar más que claro una vez más la necesidad de disolver nuestras propias categorías y nuestra propia forma de organizar las cosas, ¿no? Aquí en Semanáhuac las categorías no son estáticas para nada, ¿no? Los númenes portan diferentes cualidades, son esencias que a veces se ponen determinados atributos, ¿no? Como lo que mencionaba hace un momento Lili, acerca de esa piel de ocelote, de ese énfasis que se hace hoy en la parte del ocelote respecto a Quetzalcóatl, en esta misma imagen que es la de Trecena, hacemos mucho énfasis ahí, ¿no? Sabemos que hay, lo que estamos viendo ante nosotros es el llevar determinados atributos que nos van a dar un mensaje muy, muy concreto, ¿no? Entonces, y qué bueno, creo que es muy importante que se nos comience a hacer a todos una idea más contundente de qué es Quetzalcóatl, ¿no? Durante mucho tiempo se ha quedado ese concepto demasiado en ese dibujo que hacen en playeras y en tazas de la serpiente emplumada, y que está bien, pero como bien lo decías al principio, es simplemente tiene mucho mayor peso dentro de esto que estamos trabajando y estudiando en el Tonalámatl, la presencia del Numen Quetzalcóatl y toda su función dentro de lo humano, de estos dos componentes de los que hemos estado hablando, que los seres humanos tenemos, ese efecto de espejo que ocurre entre los seres humanos, que tenemos como una parte mucho más racional y otra parte que es mucho más desconocida. Entonces, la parte de Quetzalcóatl está perfectamente reflejada aquí y me parece que poniendo mucha atención en los elementos que porta en cada ocasión, por ejemplo, ahí, esa versión de Quetzalcóatl me recuerda mucho otra, la de que está en la lámina número 56, en donde está Hécatl, pero además está haciendo una dualidad con Mictlantecutli, ¿no? Entonces imagínense toda la clase de combinación de atributos que puede existir en una sola lámina y que nos puede finalmente, ahí prácticamente es como si fuera un sol en medio de la negrura, un sol negro lo que trae en la cabeza y unos ojos estelares, pero porque se hace más énfasis en eso, pero al final sigue siendo lo mismo, la luz cortando la oscuridad, que creo que es la esencia que tiene Quetzalcóatl y que vemos replicada en todas las imágenes, ¿no? Lo mismo que también a veces se le asocia muy directamente con los héroes culturales, ¿sí? Y bueno, el hecho de que a alguien se le dijera ese nombre porque fuera pues una persona que llevó a un gran extremo, un ser humano que llevó a un gran extremo ese desarrollo de los dones que nos dio Quetzalcóatl, que nos entregó como humanidad, no quiere decir necesariamente que, como en nuestra visión religiosa, ese ser fuera una encarnación directa de ese numen que un numen en estos conceptos del Semanáhuac no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como númenes y dioses. Entonces, bueno, creo que todo eso se aclara mucho cuando hacemos este repaso de imágenes, ¿no? Y bueno, les doy la palabra a Eli, porque también ya estoy ansioso de que pasemos a repasar los tonales que vienen, porque son muy interesantes los que están por circular en esta trecena. Quetzalcóatl siempre se potencia al unirse con Ejecatl, ¿no? En los mitos dice raudo y veloz como Ejecatl, Quetzalcóatl fue. O sea, es Ejecatl el que le va
a dar esa velocidad para desplazarse de un lugar a otro. Cuando va al Mictlán, pues va precisamente porque se une a este Ejecatl. Entonces, pues está presente toda esta trecena, mucho, mucho Quetzalcóatl. Y Ejecatl, pues también ya lo estamos viendo, ¿no? En ese nueve viento que vamos a tener, bueno, pues vamos a prepararnos para que verdaderamente esa fuerza de Hecate nos permita llegar hasta el Mictlán y encontrarnos. Eh, Creo que es muy importante hoy entender que no estamos solos y que podemos potenciarnos, ¿no? A veces ese Hecate puede ser un buen amigo que tengamos que nos ayude, ¿no? En una tarea, en una labor. Entonces, todo esto es llevarlo al plano, al plano de nosotros, al plano humano. ¿Quién piensen, quién puede ser el Ejecat para ustedes? O a lo mejor a ustedes les toca hacer Ejecat y potenciar a un Quetzalcóatl, ¿no? Creo que eso es muy importante, hacer esto propio, sentirlo, vivirlo. Por eso les decía yo, siempre hay que ir entusiasmado, es decir, el Dios o el numen lo llevamos dentro. Entonces vamos a encararlo y vamos a encarnarlo también. De eso se trata esta trecena. Bien, pues ahorita que tenemos aquí la imagen de Hecate bien, bien clara, en una de las imágenes donde aparece justamente con la máscara bien puesta, vamos a ver este otro elemento que, pues si lo observan, es el pico de un pato que tomé allí en la zona, pero vean cómo los elementos, el color y todo lo que configura, ¿sí? Prácticamente es lo que estamos viendo como máscara. Lo aislé precisamente para que no nos haga ruido la parte del patito, de su cabeza, y dejé simplemente aislé la parte del pico y podemos observar pues ya de dónde seguramente se origina, ¿no? Esta, esta máscara del viento que evidentemente pues, es una estilización. El pico de un pájaro yo diría que pues, prácticamente es el de un ave como esta que es un pato y bueno, pues sabemos que el pato pues es un ave migratoria, un ave que vuela mucho, ¿sí? Vuela a grandes distancias y pues siendo también eh, Quetzalcóatl, una de sus advocaciones, por ejemplo, representando todo lo que tiene que ver con los viajeros o con el desplazarse, con la comunicación y todo ello, bueno, pues sí, viene muy a colación y tiene mucho que ver el hecho de que seguramente este tipo de configuraciones de los picos de estas aves son las que de alguna manera pues inspiraron, ¿no? Lo que ahora conocemos como la máscara del viento. También Quetzalcóatl, al igual que muchos de los númenes y particularmente los que son pues más típicos, los principales, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? em, tienen varias expectaciones, tienen varias advocaciones. Y otro de los personajes asociados directamente a Quetzalcóatl, que es el gemelo precioso, que es el Venus vespertino, que está configurado con una cabeza de animal, como de un perro, y que sabemos que es el que acompaña a Quetzalcóatl precisamente en su viaje al Mictlán, así como el perro tiene la función también de acompañar a los seres humanos en su vida cotidiana y de acompañar también al ser humano en la parte onírica de su existencia y a la hora de la muerte. Bueno, pues aquí también Xolotl, este personaje, pueden observar cómo también, además de la cara, que tiene una cara como de canino, como de perro, por cierto, con agua, con una textura como del agua en su piel, muy peculiar, también porta los mismos elementos, el mismo arete, el mismo collar, el mismo pendiente, el mismo tocado, etcétera, etcétera. El cuerpo de color negro, ¿sí? Y muchos otros elementos más que inmediatamente, si ya lo reconocemos, podemos inmediatamente asociarlo con la figura de Quetzalcóatl. Así que Xolotl, es, digamos, dentro del aspecto venusino del complejo conceptual de Quetzalcóatl, pues representa a Venus en su versión vespertina. Sabemos que el planeta Venus tiene dos apariciones, o más bien tiene cuatro etapas, más bien cinco etapas, cuatro donde aparece y una donde no se le ve por ningún lado. Perdón,
Dos donde aparece y otras más donde periodos donde aparece, no aparece, a veces aparece en la mañana, antes de que salga el sol, y en otras aparece antes precisamente de que salga el astro en la mañana, ¿no? El sol. Y Xolotl representa a esa estrella vespertina que aparece cuando ya el sol se mete, bueno, pues aparece Xolotl y es el lucero más brillante de todos los que aparecen en el firmamento en esos momentos, donde él domina de alguna manera el firmamento con su brillo. Entonces, bueno, pues otro personaje también asociado al complejo de Quetzalcóatl, que es el famosísimo Xolotl, y que tiene un peso muy importante también en los mitos, sobre todo en la creación del quinto sol. Aquí también lo vemos de la misma manera, mismo Xolotl, pero ahora sentado en el Ipali de los señores, ¿sí? Otra versión del mismo personaje. De igual cuenta, podemos observar los mismos elementos que venimos describiendo desde el inicio, hasta el Mashtrat, el ocelotado y sus elementos de ocelote que también ya describió Lili, pues aquí también están presentes en este personaje. Entonces, más que un personaje, más que un ser constituido de manera plena y específica, lo que estamos viendo son atributos que nos hacen asociar entre sí a todos estos personajes. Particularmente, quiero mencionar aquí el caso de Tlahuizcalpantecutli, que es un personaje que está asociado al complejo de lo que constituye Quetzalcóatl, pero si los tengo que decir abiertamente, ninguno de sus atributos corresponde a los de Quetzalcóatl. Ninguno. Observen, no tiene nada que ver. Si nos guiamos por los atributos, que es uno de las pautas para reconocer a los personajes, nada de ello lo relaciona con Quetzalcóatl. Sin embargo, sí Lo lo relaciona más relaciona, con Tezcatlipoca. exactamente, sí lo relaciona con Tezcatlipoca. De entrada, lo que podemos observar es el anáhuatl, que es un elemento, un collar, vean, que porta Tezcatlipoca, no Quetzalcóatl. O sea, lo que quiero decir es que desde el punto de vista iconográfico, ¿sí? Que es ahí donde están los datos para el reconocimiento y la clasificación, la categorización de los personajes que van apareciendo y todas las temáticas que nos van trayendo, este personaje, desde mi particular punto de vista, o desde nuestro particular punto de vista, está más bien asociado a Tezcatlipoca, como si el Venus vespertino fuera una advocación de Quetzalcóatl y el matutino no fuera más bien de Tezcatlipoca. Aunque si atendemos a los documentos y a las investigaciones en las que se habla de estos personajes, se les trata de la misma manera, como si Tlahuizcalpantecutli perteneciera por completo al ámbito y al complejo que lo asocia más bien a Quetzalcóatl, pero, insisto, iconográficamente, pues yo digo que más bien pertenece al otro bando, ¿no? Al bando de Tezcatlipoca. Pero bueno, Tlahuizcalpantecutli entonces representa a Venus en su aspecto matutino, ¿sí? Aquí ven otra versión de Tlahuizcalpantecutli, igual portando el anáhuatl, ¿sí? Siendo guerrero, este no es el sacerdote, este es un guerrero, como lo es Tezcatlipoca. Entonces, bueno, esos son algunos datos que la iconografía nos arroja y que nos lleva precisamente a reanalizar o resignificar las imágenes y de alguna manera pues ir analizando qué nos revelan todas estas cuestiones, porque los tacuilos no dibujaban las cosas a lo loco, lo ponían en cada cosa que colocaban, cada elemento, cada color, cada atributo, cada adorno, cada cosa tiene algo que ver, ¿sí? Y lo que sí les puedo decir es que nada de lo que yo puedo ver aquí, y desde mi punto de vista como diseñador y como tlacuilo, de ninguna manera yo lo relacionaría iconográficamente con el complejo de Quetzalcóatl, más bien sí con el de Tezcatlipoca. Ahí se los dejo nada más como un dato, ¿sí? No es mi intención crear polémica ni mucho menos, pero bueno, la iconografía pues está allí precisamente para revelarnos, ¿no? Datos. Y eso es lo que yo puedo observar. Y si bien sí, tiene toda su carga venusina, sin duda, pero bueno, pues ya podemos ver cómo iconográficamente pues, no hay nada que lo vincule realmente con Quetzalcóatl, excepto el hecho de que es Venus, ¿sí? Aquí otro personaje que se llama Yacatecutli,
que es el que les decía, es una de las advocaciones de Quetzalcóatl, que precisamente alude a los Poxtecat, a los caminantes, a los viajeros, a los que viajan y se desplazan. Este es el señor precisamente de Catecutli, que su nombre tiene que ver con la nariz, sí, con el jacket, la nariz, y vean cómo también tiene una máscara muy peculiar con la parte frontal toda pintada de rojo, recordándonos un poco la máscara del viento. Sin embargo, además de la barbita, que también está presente en varios de los miembros que relacionan con Quetzalcóatl, tiene esa nariz pues muy peculiar, ¿no? Como muy grande, muy nariguda. Y de hecho, bueno, pues su nombre alude a eso, ¿no? El señor de la nariz, ¿no? El señor de la nariz. Tiene también una atribución directa el nombre de Yacatecutli, porque se dice que en los caminantes el que era el más avesado es el que iba en la punta, en la En la nariz. punta, en la Por nariz, eso, claro. Así como igual se, en las batallas también, ¿no? Por claro, eso era Yacatecutli. Ujú. así como se dice, ¿no? Cuando en los caballos, ¿no? Le ganó por una cabeza, Ganó le por una ganó por nariz. una nariz. O sea, penitas por nada le ganó, ¿no? Porque va hasta el frente, como la nariz, que es pues, el elemento más prominente de nuestra cara y que, bueno, pues representa justamente eso que está siempre al frente y en la vanguardia de nuestra faz, ¿no? Nuestra cara. Y vean cómo también está, bueno, aquí asociado a un cruce de caminos, bueno, donde evidentemente pues, están marcando, ¿sí? Las posibilidades y este personaje pues representa eso, ¿no? Caminante, anciano, que va por delante, Yacatecutli. Otro personaje asociado también a Quetzalcóatl es Pactécatl. También aquí vamos a ver cómo tiene el único elemento que yo lo relaciono iconográficamente, ¿sí? Ya que desde la perspectiva del conocimiento, del estudio, de la adquisición de sabiduría, particularmente en Pactecas, de las plantas, ¿sí? Todas las plantas que nos nutren, las que nos alimentan, las que nos enferman, las que nos embriagan, las que nos pueden matar, todo ese conocimiento de la herbolaria y de la medicina están representados en Pactécatl. Y bueno, también tiene un collar de caracol, de concha de caracol, y este tocado que tiene aquí, como pueden ver, sí tiene los atributos de rojo y el negro, que constituyen pues algunos de los elementos que representan o que están asociados directamente con, con el complejo de Quetzalcóatl. Pero también es muy peculiar que este personaje tiene una luna, una yacamestli, entre sus atributos y que bueno, pues eso también lo asocian con la parte femenina, nocturna y particularmente diría yo con Tlazolteotl, ya que Tlazolteotl también en ocasiones aparece portando este mismo collar en su versión de señora medicina. Y bueno, estos son los personajes que están asociados a toda esta cuestión. Y bueno, pongo aquí a Yayauquitezcatlipoca porque precisamente Yayauquitezcatlipoca vendría siendo como el opuesto, ¿sí? El- no quisiera, no voy a expresar de esa manera. El opuesto sí, ¿sí? Como estos dos personajes, estos dos conceptos que de alguna manera generan todo lo que conocemos y vemos en este plano de existencia, ¿sí? En un plano mucho más arriba y mucho más elevado tenemos a otra dualidad, que es Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, de donde ellos dos justamente son los hijos, Yayauqui, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Y que también desde mi perspectiva y por todo lo que hemos venido pues averiguando, al parecer ellos dos representan justamente esa dualidad a este nivel que luego se descompone en otros dos, en cuatro personajes, para entonces sí ya, como en cascada, comenzar la creación de todo lo que existe, ¿no? De los animales, de las plantas, y tanto del ámbito de lo visible y lo cognoscible, como del ámbito de lo invisible y de lo que no podemos tocar, porque sabemos que está allí y que también afecta a nuestra realidad. Representando entonces ambos aspectos de todo ese espectro de experiencia humana que son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. ¿Hasta aquí algún comentario, Rolando, Lili? De las apariciones de Quetzalcóatl y todos los personajes que están asociados con él. Pues lo único que yo diría es que siempre hay que entender que fuente primaria mata fuente secundaria, terciaria y todas.
O sea que Sí, si la iconografía de un documento tan seriamente elaborado como es el Amos Liborgia nos está diciendo algo, por lo menos lo que tenemos que hacer es tomarlo en cuenta. Sabemos muy bien que si hoy en día nosotros mismos tenemos dificultades a veces para separarnos de nuestra propia forma de ver el mundo como seres occidentales, para los europeos del siglo XVI fue todavía más difícil ese choque. Entonces, para tratar de comprender, para tratar de elaborar textos que llegaron hasta nosotros, tuvieron que generar desde sus propias categorías, ¿no? Recuerden, nada más hay que entrar a ver los documentos, por ejemplo, como los diccionarios, ¿no? Y entiendes cómo se preguntaban las cosas. ¿Cómo dice sol? Ese concepto no existe aquí. Bueno, pues, pero ¿cómo le dices? Bueno, tonatio. Ok, pues entonces se llama tonatio. Y se quedó esa idea, porque ahora estamos más castellanizados que nunca. Pero no debemos perder nunca de vista que un documento como el Amos Liborgia o cualquiera de estos 11 documentos que vienen de esa época, y como bien lo dices, fueron elaborados con todo el rigor que tenían los tlacuilos, pues tenemos que tomarlo como la base. Así que de esa base, entonces sí, partir para replantear y hasta eso yo creo que reorganizar, incluso corregir mucha de la información que encontramos en los documentos, sin miedo, ¿no? No va a pasar nada. A lo mejor en la academia sí puede causarles un poco más de preocupación dar un paso como ese, ¿no? Pero yo creo que sí hay que hacerlo. y Ahí sí, creo que como alguien podemos quiere... observar, aquí tiene la náhuatl que acabo de mencionar y que es típico y es uno de los elementos constitutivos de la imagen de Izcatlipoca y que bueno, pues sí, ahí está justamente donde, bueno, hay la asociación iconográfica, sí, por eso hago el paréntesis y antes de que se nos echen, alguien se nos eche encima, pues Sí, esa es una cuestión que estamos, pues, observando desde la parte gráfica, ¿sí? No estamos hablando de los conceptos y de ninguna manera pretendemos echar por tierra ninguna de las investigaciones que no, nos claro. presenten, sino más bien atender a lo que la iconografía también nos revela y como bien dijo Rolando, pues en ocasiones pues vale la pena, yo creo que sí, Sobre todo revisar, ¿no? Resignificar. porque pienso que el enfoque de nuestro proyecto precisamente lo que tiene es que revisamos todo partiendo de la iconografía. Así es. Pues es nuestro punto de partida, ¿no? Así No es. desconocemos lo demás y tampoco queremos quitarle mérito, pero sí queremos hacer énfasis en eso, en que es la iconografía nuestro punto de partida, ¿no? Entonces, pues ya todo lo que viene de ahí, pues ya podrá anexarse, pero sí tenemos ese punto de partida. Bien. Lili va a comentar algo, ¿cierto? Bueno, que es muy importante darse, pues también la libertad, ¿no? De a la hora de analizar las imágenes, nuevas reflexiones, es parte de lo que es el conocimiento. Ciertamente hay personas que han escrito grandes tomos y grandes reflexiones y nosotros pues también de ellos hemos aprendido mucho. Claro. Sin embargo, el contacto constante con las imágenes pues te ayudan a ver un poquito más allá y creo que eso es lo bonito del aprendizaje, que puedes ir construyendo nuevos aprendizajes a partir de las reflexiones que haces. Y bueno, pues sí, ciertamente creo que ese collar que ellos poseen es muy distintivo, ¿no? Y podemos darnos cuenta que a veces todos somos humanos y pasamos cosas por alto. Entonces, el hecho de estar constantemente viendo las imágenes, pues nos ayudan a hacer nuevas reflexiones y bueno, creo que ahí está la tarea que como seres humanos tenemos, ¿no? De ir poco a poco descubriendo cosas nuevas, porque pues repetir lo mismo o quedarnos ciegos ante algo, pues creo que no es la naturaleza del ser humano. Así que bueno, nosotros eh, a veces descubrimos las cosas a la hora de redibujarlas, ¿no? Creo que eso es Así muy es. importante, no nada más observarlas, sino a la hora que vas redibujando, dices, ah, caray, ¿de dónde salió esto? O vas y buscas un poquito más. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Si esta era la manera en que ellos se expresaban y escribían, bueno, pues todos podemos dibujar y vamos a darnos a la tarea de ir dibujando, recreando las imágenes para poder descubrir esos secretos que todavía están ahí esperando ser
develados por nosotros. Eso es lo más bonito, poder descubrir algo nuevo y compartirlo, porque pues de eso se trata el aprendizaje. No podemos encontrar algo y no compartirlo, porque igual podemos estar equivocados, ¿no? Pero Claro. si todos estamos en la intención de compartir, pues vamos a ir descubriendo mucho más cosas todavía. Entonces, bueno, pues ahí está la tarea y sí, Iztlacoliuqui y Tlahuizcalpantecutli son de los númenes que tienen mucho, mucho de dónde buscarles y rascarles, y creo que todos los númenes, ¿no? Porque aparecen a veces tan adornados que dices, a ver de dónde salió este elemento que posee y a qué alude. Entonces, en ese descubrimiento estamos. Mar está levantando la mano, ¿cierto? Adelante, bienvenida, Mar. Buenas noches, claro que sí. Con gusto, qué gusto verte por No acá. sé por qué no sale mi imagen, pero bueno, aquí me escuchan. Sí, no, no Bueno, te ves, primero que pero nada sí. me da mucho gusto saludarlos. Ya Igualmente, Mar, teníamos un rato placer. de no interactuar. Después de mi viaje fue un poquito difícil la aterrizada, pero bueno. Quería yo contribuir con unos datos Claro. si te puedes regresar a la imagen de Dresena. em, Gracias. Y obviamente, bueno, pues siempre nos llama la atención esto de que, como si es Ocelot, pues aparece Quetzalcóatl, ¿no? Pero es precisamente una de las características más lindas de Mesoamérica, ¿no? En que son complementarios y uno no puede existir sin el otro, ¿no? Así es. Y vemos ahí, por ejemplo, en la iconografía de Quetzalcóatl, como tiene en su pectoral, en el mashlat, el asiento, en Licpali, hay piel de ocelote, ¿no? Entonces, no es gratuito, pues, ¿no? E incluso en otras representaciones, por ejemplo, en el borbónico aparece con el gorro cónico cubierto de piel de ocelote, que eso algunos investigadores dicen que viene de la Huasteca. Entonces, pues, digamos, dos lados de una misma moneda, ¿no? Por otro lado, si te vas ahí a la casita, esa, mira. Hace como 2 años hubo un programa en Radio INA donde presentaron dos arqueólogos, una chica y un chico, una investigación que recientemente hicieron en el Templo Mayor, en el recinto sagrado, en donde encontraron precisamente los restos de esta casita que le llaman Tlilancalco. Y me llama la atención en la imagen que pasaste, no me acuerdo si era del Lindo Bonesis o del Vaticano, en la que está el espejo de Tezcatlipoca, ahí. Ujú. Y que es precisamente, era un templo dedicado a rituales a Tezcatlipoca. No sé, que ahí está toda la evidencia, ¿no? Y algo particular de ese templo es que el piso estaba pintado de negro con ojos estelares. Sí, si quieren, luego les paso ahí la liga de la Claro. entrevista que le hicieron a estos dos arqueólogos. Al parecer son 3 templos que han encontrado hasta ahorita, pero en el que hicieron la investigación, pues es el más completo, ¿no? Entonces está muy interesante, como que ahí añade un dato que de repente, pues yo en lo particular no sabía que era un templo dedicado como a rituales, obviamente nocturnos, como de meditación y de pues mucha interiorización muy fuerte, ¿no? Y precisamente a Tezcatlipoca. Si te regresas tantito a la primera, a tu revitalización. Bien, ahí hay otro elemento que también me llamó mucho la atención. Bueno, obviamente todo nos habla de esta dualidad, ¿no? Y en este énfasis de lo cíclico, los 360 grados, tanto el lado luminoso, entre comillas, como el lado oscuro, ¿no? Y parece que pues en Occidente se privilegió, no en todo, a lo mejor el término Occidente ya es demasiado extremo, porque por ejemplo, en la antigua Grecia, en Egipto, pues sí tenían contemplados todo entrada al inframundo, a la interiorización que psicológicamente pues es el inconsciente, ¿no? Y pues sabemos que es alrededor de un 90% del inconsciente y el consciente. Entonces, si cercenas la mitad,
privilegiando como que uno es lo bueno y la luz y la oscuridad, uy, no, qué miedo y el diablo, etcétera. Pues imagínate, ya le cortaste el 90% Claro. a la riqueza de la iconografía y de la profundidad de lo que implica el inconsciente, ¿no? Y por otro lado, ahora que estoy preparando el curso del Popol Vuh, también tengo un dato muy interesante en el que ya ven que los gemelos, uno se convierte en el sol y otro se convierte en la luna. Y el nombre de Hunahpu, Ajpu, es el sol, es la parte luminosa. Ish Balam, que Balam es el jaguar. Y es precisamente otra vez como si fuera la dualidad de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, como que un elemento luminoso y un elemento oscuro, sin que sea todo luz y toda oscuridad, como el famoso yin y yang, ¿no? En que siempre dentro de uno está el elemento contrario, ¿no? Siempre en el mismo Quetzalcóatl lo vemos, ¿no? Y otra parte que me llama mucho la atención es como esta especie de lenguaje de las manos, ¿no? Los mudras, que podríamos llamarlo en otras culturas, ¿no? Porque es un lenguaje que aparece no nada más aquí, sino en muchas, por ejemplo, en uno de los dioses identificados como el dios del maíz, está exactamente en esa misma posición, la izquierda hacia abajo y la derecha hacia arriba. Y hacia abajo obviamente es la fuerza de la tierra, el izquierdo es el que recibe, es como si estuviera recibiendo la fuerza telúrica, por así decirlo, y está lanzando la fuerza solar, ¿sí? Está ahí equilibrando, ¿no? Y ahí ya ven que hay todo un lenguaje precioso de los mudras que pues podemos ver muy claramente en esculturas, por ejemplo, de los budas, en el hinduismo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ese glifo de día y noche, bueno, pues suele hacer énfasis, pero en el caracol y el haz de flechas, volvemos a encontrar estos dos elementos femenino-masculino, ¿no? Porque el caracol, pues, es un símbolo evidentemente femenino, ¿no? Como si fuera la vulva femenina de donde nace, ya hemos visto muchísimas imágenes en que salen de ahí los dioses, ¿verdad? Y las cañas, pues obviamente es un elemento fálico, ¿no? Entonces, y ahí están unidos, ¿no? Entonces es un elemento precioso ahí de complementariedad, ¿no? Más que de oposición. Y ya por último, me llama la atención el orden de los glifos, ¿no? Porque, por ejemplo, empezamos con Ocelot, uno, Ocelot, y el último, el 13, es Miquistli. Si se dan cuenta, los dos pues están hablando del Mictlán, ¿no? Ya. La entrada al Mictlán pues es la cueva de donde está el jaguar, ¿no? Y si nos vamos al segundo, por ejemplo, es el águila o elemento igual solar, como algo que digamos que vuela, y el 12 es la serpiente, ¿no? Como algo que se arrastra. Entonces está muy bonita toda esta trecena y que bueno, ahorita van a entrar ustedes a la maravilla de los días que hay por ahí. Así que bueno, eso era todo. Y un saludo y un gran abrazo a los tres. Igualmente, Mar, saludos, un abrazo también y qué bueno verte por aquí ya de regreso. Es un placer. Y gracias también por las aportaciones. Chao, chao. Bye. Muy bien, pues entonces estamos analizando las imágenes de todo lo que es todo lo que está asociado, todos los temas, todas las temáticas asociadas a Quetzalcóatl. Y bueno, hace rato mencionábamos justamente la máscara del viento como un elemento que aquí podemos observar como de esta escena cosmogónica, donde de esta olla primigenia, de donde prácticamente estamos viendo cómo explota, cómo desde el centro se empieza como a generar un montón de vida o de seres, todos ellos espirituosos. ¿Y por qué lo digo? Porque todos ellos portan la máscara de Hécate. Todos ellos pertenecen a ese ámbito, no solamente nocturno, sino también de un ámbito que es, podemos llamarlo, por eso dije espirituoso, porque es incorpóreo. Son seres, ¿sí?, de esa categoría. Todos ellos, vean como todos los seres que están aquí, todos portan la máscara del mundo. Un elemento
importante y pues muy revelador de esta escena, donde se está llevando a cabo precisamente dentro del cuerpo de un gran ser descarnado, nocturno y masculino, que es este que está. Todo lo que rodea la escena, pues es el cuerpo de este personaje, donde hay una explosión, ¿sí? De todo esto que estamos viendo y que todos estos seres que están surgiendo de aquí, en esta escena nocturna de creación, es la primera lámina que abre la sección cosmogónica de la Moshli Borgia, bueno, pues tiene precisamente estas características. Y para que vean cómo la máscara del viento es sumamente importante y cómo aparece desde el origen de todas las cosas. Es sumamente relevante. Aquí, en cambio, vemos al Tecpat, ¿sí? Como este elemento, donde también estamos viendo aquí algunos personajes que surgen también en un ambiente nocturno, ¿sí? Y Tecpat, bueno, está asociado con la otra parte que sería, digamos, la parte de Tezcatlipoca. Y lo interesante de aquí es cómo vamos a observar aquí, y puse esta imagen, hice el zoom de aquí, donde precisamente vemos que en la parte de abajo de la escena hay un ser femenino, aquí está su falda, un ser descarnado, femenino, nocturno también, ¿sí? Como todos los seres que provienen de ese ámbito, y que dentro de su cuerpo, desde dentro de su cuerpo, está pariendo, está generando la primera aparición de lo que conocemos como, pues aquí podríamos decir que el ser Quetzalcóatl, ¿sí? Vean cómo tiene ya el maquillaje que lo va a representar a partir de este momento y que se convierte en una especie de protagonista de esta sección a partir de este momento. Simplemente para mostrarles la importancia del personaje Quetzalcóatl y bueno, pues de cómo va apareciendo desde las partes del inicio de las escenas cosmogónicas y cómo esta narración de alguna manera también ya involucra no solamente la parte cósmica, ¿sí? Y también ya nos involucra al ser, la esencia de Quetzalcóatl, la esencia del ser humano que ya está presente desde aquí. Esta escena, por cierto, que quiero mencionar, hay otra sección que son las láminas de la 35 a la 38, y que aquí la muestro pues en su formato como debe leerse, que es en formato vertical, y todas ellas están conectadas entre sí. Y según los investigadores que han desarrollado, bueno, se han dedicado a descifrar o a intentar interpretar las múltiples escenas y las múltiples pues, temas a los que alude esta particular sección de estas cuatro láminas, vemos la aparición de tres personajes que son nombrados como Quetzalcóatl, probablemente representando diversos aspectos, diversos temas asociados a él. Y podemos ver cómo los que están en los extremos, este que tiene la cara toda pintada de negro y este que tiene las características que hemos venido analizando, vean cómo tienen también estas virgulitas aquí saliendo de su ojo, ¿sí? Solamente que la diferencia entre este y este, pues son maquillaje que hemos estado describiendo, y este otro que está todo pintado de negro, ¿sí? Y este otro tiene prácticamente la cara descubierta, o sea, no tiene maquillaje más que una especie de triángulo o de banda que le cubre o que pasa por el medio de su ojo. Pero estamos viendo al mismo personaje en diferentes aspectos, probablemente en tres aspectos o tres manifestaciones distintas, en tres planos diferentes. Déjenme un poco especular al respecto, pero todos los investigadores los identifican a los tres personajes como Quetzalcóatl. Así que bueno, pues ya podemos aquí ver la importancia que tiene este concepto, ¿no? Ya dejemos de hablar del personaje y hablemos del concepto y cómo, como lo dije en la parte anterior, pues comienza a cobrar una importancia tremenda en esta escena, en estas escenas cosmogónicas, donde seguramente ya se nos está revelando algunas de las funciones o de los orígenes y los mitos que nos hablan de dónde viene toda esta cuestión. Y vemos también otra escena donde vamos a mostrar, así de manera muy breve, ¿sí?
ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, cómo vemos a Quetzalcóatl punzándose el miembro viril, de donde salen 4 flujos de tona a través de su sangre, que lo conectan con las 4 esquinas de este espacio nocturno, donde están los 4 señores, representando los rumbos en esta oscuridad. Aquí vemos al Quetzalcóatl, y aquí lo volvemos a ver encaramado en un águila, ¿sí? Acompañado de Tezcatlipoca, el cual es el que está portando la máscara del viento. Aquí está Tezcatlipoca portando la máscara del viento y Quetzalcóatl montando al águila, ¿sí? Y vean cómo ambos tienen el collar venusino, el guerrero y el oficiante. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl siempre van en dualidad, siempre aparecen como pareja, ¿sí? Aquí le está siendo otorgado el bulto por parte de este señor dentro de este templo que es nocturno, al que han identificado como Yualtecutli, este personaje, les entrega el bulto y entonces emprenden un camino que está representado por este camino de color gris azulado y que nos conecta con la siguiente escena, donde vemos precisamente que van Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, Quetzalcóatl portando los elementos rituales del sacerdote, ¿sí? Y Tezcatlipoca con la máscara del viento en la vanguardia, al frente, mostrando que él va armado, el guerrero y el sacerdote, el oficiante y el guerrero. Aquí otra vez, ¿no? Aquí continúa la escena, y lo volvemos a ver aquí cómo va avanzando, ¿no? Mismo contexto. Y aquí otra escena más donde vemos al Quetzalcóatl en una partida, entre comillas, ¿sí? En un juego de pelota, en esta escena que más bien nos están mostrando al sol en medio y alguna escena que seguramente alude a alguna explicación en este mismo contexto que tiene que ver con las 4 esquinas, los 4 rumbos en relación con el sol. Esta escena conecta con la siguiente, ¿sí? Aquí lo podemos ver en la parte de abajo como sale de la lámina y lo conecta inmediatamente con la siguiente, que es esta. Lo conecta con esta imagen. Y aquí vemos que el bulto que les fue entregado y que resguardaron y que transportaron tanto Tezcatlipoca como Quetzalcóatl, aquí este bulto es abierto. Este bulto se abre y de nueva cuenta, en un ámbito nocturno, en un ámbito de creación, vuelve a haber otra explosión. Y vean cómo de nueva cuenta hay una escena muy similar a la que vimos hace rato, donde esta explosión nos arroja estos flujos nocturnos con máscaras del viento, generando un montón de personajitos ahí alrededor de todo esto, todo ello nocturno, pero en medio de todo está el bulto, y vean quién está resguardando el bulto, el guerrero, Tezcatlipoca con la máscara de Hécate. Y aquí, Xolotl, opuestos. Y dentro del flujo que se forma de la explosión de ese, o de la apertura de ese bulto, ¿sí? Que está conteniendo seguramente todas las cuestiones de los antepasados, toda la herencia, todo lo valioso, las reliquias, vemos cómo surge un flujo nocturno, una vez más, de creación, que lleva este camino, lleva esto, viene por acá, y de nueva cuenta sale de la lámina para conectarse con la siguiente. Lo interesante es que quiero que vean que en el flujo de esto que sale está Quetzalcóatl. Y lo vemos aparecer, aquí se ve un poco borroso, pero lo vemos aparecer con los ojos cerrados, como si estuviera dormido, ¿sí? Pero avanzando en este flujo, acompañado aquí, vuelve a aparecer de nuevo, y vuelve a aparecer de nuevo, o sea, va caminando, de alguna manera va avanzando junto con el flujo, acompañado de una serie de elementos de ritualidad, animales, símbolos diversos, seguramente con un simbolismo muy importante, y vean cómo lo conecta con la siguiente escena, la siguiente lámina que sigue el flujo, o sea, viene de arriba, está conectado, no se interrumpe en ningún momento. Seguimos viendo elementos, símbolos, Quetzalcóatl aquí viene también, y aquí viene bajando, hasta llegar al final, en la cuarta lámina, donde entonces el flujo ese que surgió del bulto, surge, y el final del flujo también tiene la máscara de Hécate, de donde nace y surge Quetzalcóatl ya con el collar de Venus. Aquí vemos otra vez a Xolotl,
y bueno, un montón de elementos extras que si no nos podemos ahorita detener a analizar, pero que quería mostrarles para que vean cómo lo que tiene que ver con Ejecatl, la parte nocturna, y Quetzalcóatl junto con Tezcatlipoca y todo el complejo venusino está asociado a todas estas escenas cosmogónicas, en esta parte donde ya a partir de aquí sí ya el protagonista de todo lo que sigue es Quetzalcóatl y el ser humano. Rolando, Lili. Yo quería comentar de los tonali. Sí, claro. Bueno, Seo Celot es un tonali que alude a Quetzalcóatl, también a Xipe, y vamos a tener al Nahui Olin en esta trecena. Y recuerden que, bueno, ese Nahui Olin, ese es el nombre de nuestro sol, pero también alude a Xipe Totec y a Xolotl. Entonces, tenemos una trecena muy cargada de lo que es Quetzalcóatl y las advocaciones de él, y también de su, pues de este Xipetote que habla de transformación, de, de cambio, ¿no? De lograr, como decíamos al inicio, una verdadera transformación en nosotros. Vamos a entrar a esta trecena como guerreros ocelotes, nos vamos a acechar a nosotros, vamos a ir a ese Mictlán, vamos a hacer también soles cuando estemos en el Nahui Olin, que es movimiento, y bueno, pues estamos llamados a la grandeza, porque según el mito nahua, pues llevamos en nuestra constitución la sangre de Quetzalcóatl, o sea, su tona está muy fuerte. Así que esta trecena, pues, se antoja de verdad de mucho crecimiento, mucho florecimiento. Y bueno, pues ahí está el recorrido más que motivante, ¿no? Al ver todos estos tonaltin, vamos a tener también ese Tecpat que nos va a dar luz en la conciencia. Cuando entremos a ese cálido oscuro, hacer nuestra ritualidad, bueno, que descubramos esa luz que traemos ahí. Y este Kiawit, pues es el agua que se desprende, que también sabemos que Tlaloc siempre nos hace fértiles. Bueno, pues aquí está Kiawit y vamos a volver y vamos a salir como flores. Somos esta tierra que se transforma en nuestro cuerpo, ¿no? Y vamos a hacer el aliento de vida. ¿Cuántas cosas nos depara esta trecena? Vamos a hacer ese chalchihuite precioso que se va a pulir. Así que, bueno, pues ahí está la invitación, y como les decía al inicio, hay que buscar a quién vamos a impulsar, o si necesitamos que alguien nos acompañe, pues a quién vamos a elegir en alguna de las tareas o de los proyectos que tengamos. Hay que disfrutar del momento presente, gozarlo, porque pues no hay más que este instante. Así que pues es un placer compartir con todos ustedes y sentirnos como una gran comunidad Caltonac que va descubriendo, que se va acompañando y que va estableciendo sobre todo lazos en este vivir, esta hermosa filosofía que finalmente nos da certeza. Así que bueno, pues a gozar. Me dio mucho gusto estar aquí y me quedo muy contenta con esta imagen magnífica de este Quetzalcóatl que está de lujo. Yo digo que es la versión de lujo porque tiene todos sus elementos y nos invita a la ritualidad, a hacer una exploración en nuestra conciencia. Y recuerden, hay que vivir con conciencia de muerte y disfrutar la vida. Pues imagínense nada más el Mictlampa que nos espera. En el 1 tenemos a Ocelot, donde vamos a tener a Tlazolteotl, a Xutecutli y a Mictlantecutli, porque Mictlantecutli es señor de la noche. Después, otra vez dentro de Mictlampa,
Macuili Tecpatl, o sea, el 5, el punto de transformación, el punto de cambio, lo vamos a tener en Tecpatl, uno de los glifos más asociados a Tezcatlipoca, y ese día, pues obviamente va a estar Chalchutotolin, acompañante de número, no puede faltar Tlazolteotl y Tlaloc. Como les decía hace un momento, vamos a tener Chicnahui Ejecatl, que ese día, Ejecatl Quetzalcóatl es el regente de glifo, vamos a tener a Quetzalcóatl como regente de número y a Quetzalcóatl como regente de trecena, así que va a ser muy poderoso, y por si todo eso fuera poco, el señor de la noche ese día va a ser Sinteot. Así que va a estar muy completo. Y bueno, ¿y qué decir de Matlacli Guayami Kisli, que decía Mar hace un rato, coincido totalmente con ella, pero imagínense nada más los números que tenemos para Matlacli Guayami Kisli. Tenemos a Tezistecatl, obviamente la luna, la nocturnidad. Tenemos también a Citlalinique, o sea, la luna y la bóveda celeste oscura completa, y a Tepeyoloctli. O sea que son muy poderosas todos los cruces que se Todos hacen en el noche. Mictlán. Sí, todo es noche, así que para que tengamos un buen arranque de Tonalpowali, creo que nos regalan siempre esta trecena en donde el poder del Mictlampa, el poder de la introspección, el poder de ir a las capas más profundas del ser, se nos da y se nos brinda además la oportunidad de utilizar esa energía que ya trae, que nos dio Tonacatecutli, que nos sobrecargó, y que si la aprovechamos y si la acrecentamos durante los 13 días anteriores, finalmente llegaremos con toda esa energía capaces de entregarla a este trabajo que va, sobre todo ustedes lo saben bien, muy bien delimitado cada día lo que se tiene que hacer. Hay que hacer la tarea, hay que ir al Mictlampa, porque los augurios son muy buenos de principio a fin en esta trecena. Así que creo que será una trecena donde esas imágenes tan profundas que hablan nuestro propio lenguaje, porque nuestro lenguaje de sueños es nuestro propio idioma interior, vendrá muy cargado, y hay que poner toda atención para poder recibirlo, descifrarlo, deconstruirlo, decodificarlo y llevarlo totalmente a la práctica en todos los días que nos quedan por delante en este Tonalpowali. Así que, pues, ojalá y nos acompañen en las lecturas de todos los días para que podamos ir leyendo y comprendiendo lo que se nos va entregando todos los días como información para comprender el todo. Así es, muchas gracias Lili, gracias Rolando. Y bueno, mencionar como, bueno, ya lo mencionó primero Lili, el Nahui Olin está presente en esta trecena, ¿sí? Un tonali muy importante porque nada más como le da nombre simplemente al sol, así que es una coordenada sumamente importante. Y es interesante porque está ocurriendo en la segunda trecena en la cuarta posición. Y si atendemos precisamente a la creación del quinto sol, al mito, como nos lo narran, bueno, pues hay un periodo de preparación, ¿sí? Bueno, fíjense, hay una trecena previa. Y luego cuatro tonaltin, él es el cuarto, o sea, está al final de un proceso de cuatro, que ya es algo completo, algo sólido, algo fundamentado, donde ya ocurre en la primera aparición de Olin, que es en el Nahui Olin. Así que bueno, Y todos. además en solsticio, porque no olvidemos que va a ser en Ah, solsticio. además, exactamente. Qué bueno que lo mencionaste. Además, el solsticio, porque sí, vamos a estar ahí justamente ya plenamente en el periodo solsticial, en el punto donde está el Nahui Olin. Entonces, fíjense, Seo Selot, Nahui Olin, Chinahui, Ejecatl como los más emblemáticos en este sentido y que tienen mucha relevancia en relación con Tezcatlipoca, con el quinto sol y sobre todo con Quetzalcóatl, como ya lo mencionamos, el tonali que le da el nombre precisamente al señor Shanao Tachi, no, Shanin Tachi, el señor Nueve Viento en el mundo mixteco, que bueno, pues es el equivalente de Quetzalcóatl. Y bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría también, además de agradecerles a todos los que nos acompañaron aquí en la sala de Zoom, gracias a Mar, a Gus, a Shani, a María Lilia, a Justo y a Magda que nos acompañaron en esta ocasión. También saludar a todos los amigos que nos vieron desde Facebook Live, que comentaron. Un abrazo también y un saludo para todos ellos, a Morelia, a María Elena, a Nebulosa Necuctli, también por aquí, quienes más están por acá, Lucy Carmen Arredondo,
Tranquilo Mendoza, Miguel Ángel Flores, Yucata Betty, Serpiente de Fuego, Mapi Morales, saludo para todos, Miguel Ángel Flores, Marta Patricia, Raúl Ortiz, Hilda, Alberto, Serpiente de Fuego, muchos y todos los que no mencionamos, pero que también vimos que están por acá. Muy agradecidos como siempre por su atención y por su apoyo. Y bueno, pues así llegamos al final de esta sesión. Está el cursor porque no me está permitiendo avanzar la presentación. Para llegar a la lámina final donde nos vamos a despedir. Y bueno, pues aparte de agradecerles su acompañamiento, todo su apoyo, gracias también por compartir. Visítenos en Facebook, YouTube, Instagram. Y bueno, pues no sé si tengan algún comentario al final, Emilio, Rolando. Solo que nos vemos en el Tapoguía de mañana para Bueno, comenzar la trecena. para dar inicio ya a la trecena formalmente, con el tonal Liceo Celo. Muy bien, pues yo les deseo de verdad una excelente noche, un feliz descanso y sobre todo una muy provechosa trecena Ceo Celo. Nos vemos mañana temprano. Un abrazo para todos. Fuerte Gracias. abrazo. Hasta pronto. Adiós. Vladimir.